Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo de nuestro Señor. Hoy vamos a empezar una nueva clase, un nuevo libro. Este libro no fue por capricho personal, sino porque en oración pedí y Dios me ha dado este libro, el libro de los Hebreos. Es importante, sobre todo, entenderlo, hermanos. Hoy voy a comenzar con esta clase, pero previo vamos a adorar a Dios como Él se merece ser adorado. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa y mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas hizo el Señor. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Bendito eres, Padre. Bendito, bendito Jesús. Y bendito el Espíritu Santo. Bien, hermanos, como es ya de costumbre, mantenga su Biblia abierta. Y le sugiero que tenga una libreta para poder continuar esta clase como debe ser llevada. Yo doy texto bíblico, es para que usted lo busque, lo estudie y juntos podamos entender mejor la palabra. El libro está en Hebreos capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces, subraye muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Amante Dios y Padre de la gloria. Gracias te doy, Padre, por la oportunidad que me das de explicar esta clase. Pero te pido la ayuda del Espíritu Santo, Señor. Te pido la ayuda del Espíritu Santo. Y todo, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Hermanos, esta es una clase que la he titulado Introducción a el libro de los Hebreos. Como una forma de introducción, el estudio de los Hebreos es una aventura emocionante. Parte de esta aventura se debe a la dificultad que lleva el libro. Es un libro con muchas verdades profundas y difíciles de captar, que exigen un estudio diligente y fiel. Hay cosas aquí que están más allá de la comprensión y que requieren completa confianza en el Espíritu Santo y en el compromiso sincero de entender su palabra. Hermanos, sabemos que fue escrita por un creyente bajo inspiración a un grupo de judíos sufrientes, perseguidos de una parte cercana al oriente, fuera de Israel. En cuanto a la autoría humana exacta, estoy con uno de los grandes maestros de la historia primitiva, llamado Orígenes,
quien dijo simplemente, nadie sabe. Muy adecuado, puesto que el propósito del libro es exaltar a nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de este estudio nos vamos a referir al hecho de que, como en el resto de la Biblia, lo, lo escribe el Espíritu Santo. Y así a él sí lo conocemos. Aunque no conocemos el autor, pero conocemos al Espíritu Santo porque fue inspirado por él. Ahora, los méritos de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver, y el nuevo pacto se revelan a estos judíos creyentes y sufrientes, algunos incrédulos. Méritos que están en contraste con el antiguo pacto. Recuerde que este es un grupo judío donde va a empezar ahora con los judíos cristianos, bajo el cual habían vivido y habían adorado desde hace mucho tiempo. Aquí hay un cambio de cultura, pero también de entender. No conocemos exactamente la ubicación donde se encontraba este grupo de hebreos. Lo que sí sabemos que fueron los apóstoles y profetas quienes evangelizaron a esta comunidad. Y usted lo puede ver en el libro que estamos estudiando, Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Por supuesto, hermanos, por los profetas quiere decir profetas del Nuevo Testamento. Vea Efesios capítulo 2, versículo 20. Evidentemente, esta iglesia se había fundado poco después de la ascensión de Cristo. Entiéndalo bien. Cristo va al cielo, fundan esta iglesia y era necesario escribir esta carta, porque ya existía ahí una congregación pequeña de creyentes. Pero observe que la carta también está dirigida a incrédulos, que evidentemente eran miembros de la comunidad judía. A diferencia de muchos judíos de Palestina. Entienda bien, los judíos de Palestina, ellos nunca tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús. Ellos nunca lo conocieron. Cualquier cosa que supieran era de segunda mano. Así lo explica el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 3 y 4. Por supuesto, hermanos, ellos no tenían los escritos del Nuevo Testamento como testimonio, porque esos escritos no se habían unificado aún. Lo que ellos van a saber de Jesucristo y de su evangelio lo habían aprendido de creyentes cercanos, o quizás directamente por boca de algún apóstol o profeta. Vaya entendiendo. Usted sabe que había un grupo grande de judíos. Ellos sí conocían, ellos estaban viendo, ellos crecieron en esto. Mientras ellos crecieron conociendo al Mesías, conociendo la palabra. Ahora, lo que supieron de Cristo y su evangelio lo habían aprendido por creyentes cercanos. Creo que el libro de los Hebreos se escribió cerca del año 70 después de Cristo. Sabemos que hubo misioneros, hubieron apóstoles enviados desde Jerusalén hasta al menos 7 años después de haber fundado la iglesia en este lugar. Ahora, probablemente, hermanos, poco tiempo después de aquello, los apóstoles habían llegado a esa comunidad judía, tal vez a muchos kilómetros de distancia. Y después de haberla alcanzado, los creyentes debieron
tener cierto tiempo ya para aprender, como se refleja en la carta que vamos a ver en el mismo libro de Hebreos 5:12. Vea su Biblia. Porque debiendo haber sido ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire usted, vaya entendiéndolo. En otras palabras, les está diciendo, tuvieron tiempo suficiente para madurar, pero no son maduros. Debemos entender que a lo largo de esta epístola se tienen en mente a tres tipos básicos de personas. Vamos a entrar en eso en detalle en unos minutos. Si no tenemos en cuenta a estos grupos que voy a hablar, el estudio resulta bastante confuso, porque no sabe si le está hablando a los creyentes, a los incrédulos. No sabemos a quién está hablando. Por eso es necesario entender que hay tres tipos de grupos de judíos que surgieron problemas extremos en la interpretación de varios pasajes. Los creyentes, y como la carta se refiere con frecuencia a los creyentes, tampoco puede haberse escrito principalmente para incrédulos, de modo que se debió escribirse para incluir a dos grupos. De hecho, se dice a tres grupos básicos de esta comunidad judía. Estamos hablando del judío. Esa es la base fundamental para entender la epístola. Y es donde las personas suelen confundirse. Entiéndalo bien lo que estoy hablando. Especialmente para poder interpretar los capítulos 6 y el capítulo 10. Vamos a ver y a conocer mejor al grupo 1, a cristianos hebreos. Primero, recuerde esto. En esta comunidad de judíos había una congregación de verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Eran provenientes del judaísmo en el que habían nacido y crecido. Ellos conocían los milagros, los habían visto, pero habían ahora nacido en Cristo nuevamente. Habían recibido a Jesucristo como el Mesías y el Salvador, un Salvador personal. Y se habían hecho sus seguidores. Ellos eran los que seguían a Jesús. El resultado fue una hostilidad tremenda por parte de su propio pueblo, ostracismo de sus familias, persecuciones y sufrimientos de muchas clases. Aunque todavía, recuerde esto, no había el martirio en los judíos. Eso vea usted el capítulo 10, versículo 32 al 34. Sufrieron mucho, hermanos, pues fueron perseguidos por sus compatriotas judíos y tal vez por los gentiles. Ahora bien, debieron de haber anticipado gran parte de lo que pasó y madurado lo sufriente para lidiar con ello. Pero no pasó así, ni lo uno ni lo otro. Carecían de total confianza en el Evangelio y, por ende, en su Señor. Estaban en peligro de volver a los patrones y normas del judaísmo. Recuerde, estoy hablando del pueblo judío. Pero eso no significa que iban a perder su salvación, sino de confundir el evangelio con las ceremonias de legalismo del judaísmo.
debilitando así su fe y su testimonio. No pudieron llegar al punto de aceptar la distinción clarísima del Evangelio. El nuevo pacto en Cristo, con las formas de ceremonias, de patrones y métodos del judaísmo, por ejemplo, aún se aferraban a la adoración y al ritual del templo. Ellos seguían todavía con eso. Por esta razón, el Espíritu les habló tanto acerca del nuevo sacerdocio. Ellos querían adorar el antiguo sacerdocio, pero ellos tenían que ver a Jesucristo. Había muchas cosas envueltas en su mente. El nuevo templo, el sacrificio nuevo y el santuario nuevo. Todas estas mejoras en sus versiones de la antigüedad habían sido más allá del judaísmo. Cuando recibieron a Jesucristo, sin embargo, era entendible que se sintieran tentados a aferrarse a muchos hábitos del judaísmo que habían formado parte de su vida. Cuando sus amigos y compatriotas comenzaron a perseguirlos intensamente, la presión los llevó a asistir aún más fuerte a algunas de sus tradiciones judías antiguas. Era difícil romper con ellos, era difícil. Con toda esa presión, además de su fe, que era débil, y de su ignorancia espiritual, estaban en gran peligro de mezclar lo nuevo con lo viejo. Recuerde el Antiguo Testamento con Cristo, el Nuevo. Estaban en peligro de convertirse en un verdadero cristiano, porque estaba la mezcla de las ceremonias y el legalismo. Era una congregación completa de hermanos, sí, hermanos débiles. De acuerdo al libro de Romanos, el libro es capítulo 14, 2, o en Primera de Corintios 8, 9, que aún lo llamaban inmundo, oiga bien, lo que el Señor había santificado. Vea Marcos 7, 11 o Romanos 14, 12. El Espíritu Santo, hermanos, les envió directamente esta carta para fortalecer su fe. ¿En qué? En el nuevo pacto. Para mostrarles que no necesitaban el templo antiguo, ya no lo necesitaban. De cualquier forma, sería destruido por Tito Vespasiano. Fue el que dio la autoridad de derribar ese templo. Ahora, mostrando que Dios había terminado. Ya había terminado con ese asunto, de acuerdo al libro de Lucas, capítulo 21, versículos 5 y 6, que ya no necesitaban el sacerdocio levítico arónico, ya no lo necesitaban. No necesitaban los sacrificios diarios del antaño, no necesitaban las ceremonias que tenían un nuevo pacto y mejor, que un sacrificio nuevo y mejor, un santuario nuevo y mejor, y un sacrificio nuevo y mejor, donde las imágenes y los símbolos habían dado el paso, habían pasado ahora a otro punto. La epístola de los Hebreos se escribió para dar confianza a estos creyentes que se estaban hundiendo literalmente. El Señor estaba hablando a cristianos, diciéndoles que hicieran del pacto mejor y el sacerdocio mejor, que no retrocedieran a los patrones del judaísmo. En cuanto al sacerdocio y en cuanto a todo lo demás, debían vivir exclusivamente y decididamente en el presente y dar testimonio de la nueva revelación en Cristo. Esto era el primer grupo, cristianos débiles.
Veamos el segundo grupo. Y esto nosotros lo vemos en la actualidad. Hebreos no cristianos, pero que estaban intelectualmente. Vamos a explicarlo. Todos hemos conocido personas que han oído la verdad de Jesucristo y están intelectualmente convencidos de que Él es de verdad quien dijo ser, pero no están dispuestos a hacer un compromiso de fe en Él. Observe, ¿cuánta gente usted no ha conocido que dice yo amo al Señor, lo amo, y andan pecando en una forma atroz? En el grupo de los hebreos, a quienes se escribió esta epístola, había esta clase de no cristianos, como ocurre hoy en muchas iglesias. Ahora, esto es probable que desde Pentecostés haya habido en las iglesias personas convencidas de que Jesús es el Cristo y que nunca se entregaron a Él. He conocido muchos. Los hebreos no cristianos, convencidos intelectualmente, pero no comprometidos espiritualmente, son destinatarios de algunas de las cosas que el autor tiene que decir. Creían que Jesús era el Cristo, el Mesías al que se referían las escrituras judías, lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento, pero no estaban dispuestos a recibirlo personalmente como su Señor y Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Quizás como aquellos a quien describió Juan. Creían en Él, pero amaban las aprobaciones de los hombres que la aprobación de Dios. Por el qué dirán. Vea el capítulo de Juan 12, 42 y 43. Ellos no estaban dispuestos a hacer el sacrificio requerido, de modo que el Espíritu Santo los exhorta a recorrer el camino completo de la fe salvadora y correr todo el camino del compromiso con el señorío de Jesucristo. Ahora, en el capítulo 2 se encuentra una declaración especial para este grupo de convencidos, creen intelectualmente, mas no comprometidos espiritualmente. Vea Hebreos 2, 1 al 3, la primera parte del 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, estaban en el punto de reconocer, pero no comprometerse. Eran culpables del gran pecado de negar y hacer aquello de lo cual intelectualmente estaban convencidos. Los mismos apóstoles le habían confirmado la verdad del Evangelio, con todos los milagros, con los dones del Espíritu Santo. Pero observe también que en el capítulo 6 y en el capítulo 10 voy a hablar algo de esto. Vea el 6:4-6, porque es imposible que los que en una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueran hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo por sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
Esto es tremendo, esto es serio, esto no es cuento de camino, es una advertencia al convencido y al intelecto, que no es el punto en que uno se encuentre. Si se detiene después de haber recibido la revelación total, especialmente después de estar convencido de la verdad de esa revelación, solo queda un solo camino para recorrer. Si una persona es totalmente convencida de que Jesucristo quien afirmó ser él y luego se niega a creer, tal persona se queda sin excusa y sin esperanza. Aunque está convencido de la verdad del Evangelio, no deposita en sí su confianza en él y tal vez la persona se le advierte aquí que Dios no puede hacer nada más. Ya se le habló, ya se le dijo. Porque recuerde usted esto, ¿cuál es el pecado más grande que uno puede cometer? Un hombre. El pecado más grande que uno puede cometer es rechazar a Jesucristo. Vea el 10:26, lea su Biblia. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Oiga bien ahora usted. Si una persona oye el Evangelio, lo entiende y está convencido en su mente de esta verdad, pero voluntariamente rechaza a Jesucristo, ¿qué más puede hacer Dios? ¿Qué más? Nada. Todo lo que Dios puede es prometerles lo que le voy a decir en el 10:27. Sí, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero no nos detenemos ahí, porque hay otra advertencia. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hebreos 10:29. Cuando usted, hermano, conoce la verdad del Evangelio y lo rechaza, las consecuencias son terribles y permanentes. Vea usted lo que pasó en Hebreos 12, del 15 al 17. Hay otra advertencia. Aquí dice lo siguiente, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aunque después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Si usted conoce la palabra, vívala, estúdiela, enséñala, porque de no hacerlo será una tragedia muy grande más tarde. Y nadie más tiene la culpa, sino nosotros mismos. Los pasajes mencionados son controversiales, de verdad, pero hablaremos de ellos en detalle en su momento. Ahora veamos el grupo 3. Ya hemos visto el grupo 1, el grupo 2, unos de los que creían, pero eran débiles, y los otros que teniendo el conocimiento, sabiéndolo, no querían aceptarlo. Pero aquí vamos a ver a hebreos no cristianos que no estaban convencidos. O sea, que como quiera, hermanos, aquí había gente que veían milagros, pero no estaban convencidos todavía. En este estudio,
El Espíritu Santo no habla solamente a los cristianos para fortalecer su fe, no, hermanos. A los convencidos intelectualmente para empujarlos hacia la línea de la fe salvadora. Pero también habla a quienes no han creído en absoluto, a quienes aún no están convencidos de ninguna parte del Evangelio. Buscan mostrarles con claridad que Jesús es quien dijo que era esta verdad. Es la idea principal del capítulo 9. En su momento en el estudio lo veremos. Por ejemplo, cuando veamos el 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho manos, es decir, no de esta creación. Y pasa a explicar, hermano, el nuevo sacerdocio de Cristo. Veamos el 9, 14 y 15. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiaría nuestras conciencias de obras muertas para salvar, para sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para el interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciben la promesa y la herencia eterna. Hebreos 9, 27 y 28. Y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ahora, todo este pasaje que hemos visto, tiene que usted anotarlo y estudiarlo en una forma separada. Póngalo en un junto. Estos pasajes hablan directamente a los incrédulos, no a los cristianos, no, a los incrédulos, y tampoco a quienes ya están convencidos intelectualmente del Evangelio. Sepa usted diferenciar, hermanos, cómo es el primer grupo, cómo es el segundo grupo y el tercer grupo. No es lo mismo. Por eso cuando usted va a estudiar el libro de los Hebreos, usted va a tener que entender a qué grupo le está hablando. Es importante. Entonces, estos tres grupos, que la epístola tiene la perspectiva, la clave para interpretar cualquier parte de Hebreos, entender a qué grupo se está dirigiendo. Si no la entendemos, hermanos, llegamos a confundir las cosas. Por ejemplo, con su seguridad el Espíritu no está diciendo a los creyentes, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Véalo, estúdielo en el libro de Hebreos capítulo 9, 27. Siempre debemos entender que el grupo está hablando. En cuanto procedemos en el estudio de los Hebreos, relacionaremos cada texto con alguno de los tres grupos. El mensaje principal va dirigido a los creyentes y periódicamente hay advertencias superpuestas a los dos grupos de incrédulos. Es una forma maestra, de una forma tal que no puede ser sino divina. El Espíritu Santo habla a los tres grupos, a cada uno de sus necesidades en particular y a sus preguntas específicas. Concluyo, hermanos. En este libro hay confianza, seguridad para el cristiano. Hay advertencia para el intelectual convencido sobre recibir a Cristo o ser condenado por su conocimiento. Hay una
presentación convincente para el judío incrédulo, que ni siquiera está persuadido intelectualmente de creer en Jesucristo. Hebreos es para estos tres grupos una presentación de Cristo, el Mesías, el autor de nuestro nuevo pacto, mayor que el Antiguo Testamento. El Antiguo, hermanos, no era malo, no, claro que no, ni estaba equivocado. Dios lo dijo y por lo tanto era bueno. No era incompleto, era preliminar. Preparó el escenario para el nuevo comienzo. Hermanos, le pido a Dios que los dirija a entender y conocer la palabra de Dios. Padre, bendice a mis hermanos, que puedan entender y comprender la necesidad de conocerte, pero al mismo tiempo de vivir la palabra. De vivir la palabra, Señor. El intelecto es bueno, pero si no lo ponemos a las manos del Señor, a los pies del Señor, de nada vale. Bendice a mis hermanos. Bendice a cada uno de ellos. No los sueltes, Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.